Bueno, ahora sí les damos la bienvenida a los que sobre todo fueron muy puntuales. Y bueno, hoy vamos a seguir con el tema de Ley Nacional de Talles, pero vamos a hablar fundamentalmente de la parte legal. Ustedes se acuerdan que un día hablamos de la parte legal, pero bueno, hoy vamos a seguir con esto. Un minutito que ahí está. Hoy vamos a seguir con este tema y lo tenemos Andrés Domínguez, que bueno, ahora si querés, Cristian, presentalo vos a Andrés, que es de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la normativa de ley de talles y las últimas novedades que hay con respecto al tema legal específicamente. Cristian, si querés presentarlo. Sí, claro, buenos días, ¿cómo están? Andrés es nuestro asesor legal y nos ayudó en todo lo que es el seguimiento del proceso, en todo momento de lo que fue la ley del SUNITI, cuando fuimos convocados a las cámaras, nos asesoró y ahora en la reglamentación y estuvo con nosotros en la reunión con Defensa del Consumidor, que recordemos es el ámbito de aplicación de esta ley. Así que Andrés, si nos querés eh, aclarar algunas cosas, sobre todo de, bueno, qué es qué es una reglamentación, qué implica y cuáles son los derechos y las obligaciones que nos va a imponer. Bueno, buen día, gracias a todas y a todos por la invitación, un gusto estar acá. Como bien me presentaron, voy a hablar mucho de lo legal, pero no solamente de lo legal, vamos a hablar de alguna cosita quizás de negocios, de oportunidad de negocios, de adaptación de los negocios a las leyes. Voy a tener que invertir algunos minutos en algunos conceptos legales, si alguno ya los conoce o alguno no los conoce, les pido disculpas, pero para que estemos todos en el mismo nivel, voy a gastar un poquito de tiempo en algunas cosas que parecen medias básicas, para después sí entrar en las dudas que genera esta ley, y como bien decía Cristian, en qué cosas implica la ley y qué cosas no implica la ley, que es tan importante como lo primero. Así que les voy a compartir mi presentación en un minuto. Y ahí estamos en pantalla completa. Cualquier cosa, si no se ve, me freno. Bien. Como les decía, nos vamos a enfocar, en esta presentación yo voy a hablar de la ley que nos convoca hoy, pero en general de algunas cuestiones genéricas de la situación legal, del marco que cubre a la industria textil e indumentaria, tanto en la producción como en el labor de comercialización, de venta al público. Después sí vamos a enfocarnos en la ley del Sistema Único de Talles. Vamos a comentar las novedades que tenemos del decreto, lo que sabemos y alguna duda que también queda. Y después vamos a hablar de un tema que genera también varias preguntas, que es la situación de las leyes provinciales, ¿sí? Este trabajo que les voy a presentar, lo que voy a decir hoy, nació como un asesoramiento a la Cámara de la Industria Indumentaria, del cual estoy bastante seguro que es en esta línea, y luego tuvimos una reunión con Defensa del Consumidor, con lo cual siempre en derecho se dice que hay dos opiniones para todos. Bueno, en esto, si me permiten decirlo, lo que les voy a presentar, estamos bastante seguros que es, y el gobierno también comparte esta visión, con lo cual, por lo menos de esos 4 puntos que tienen en pantalla, los primeros 3 son cuestiones jurídicas bastante claras, ¿sí? Sobre las cuales no hay mucha discusión de qué está vigente. Después uno puede proponer otra cosa, pero vamos a invertir tiempo en estudiar eso que está vigente, ¿sí? Y ahí tienen la fecha del día que nos reunimos con Diego Baroselli en octubre, hace poquitos días. A ver, la producción y el comercio de indumentaria en Argentina, hay una frase que ustedes habrán escuchado de abogados o en la televisión, en muchos lugares se habla de las generales de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Las generales de la ley es cuando alguna actividad, cualquiera sea, cualquier actividad económica, yo me enfoco en derecho económico, no voy a hablar de otras cosas, cualquier actividad económica no tiene una regulación específica,
sino que lo rige la normativa vigente, la general. En particular estamos hablando del Código Civil y Comercial. Entonces, la industria textil e indumentaria, tanto en producción como en venta, es una de estas industrias. No tiene una ley específica para la producción textil o para la venta textil, le rigen, pero sí le rigen un montón de normas y de regulaciones que rigen para todos. Y ahí abajo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la normativa laboral, la misma que es para todo el país, rige en la industria textil. Los impuestos. Y también todo lo que tiene que ver con leyes de defensa de consumidores y usuarios, que tienen en Argentina más de 25 años, son de mitad de los 90, y las leyes de lealtad comercial, y todas las obligaciones genéricas de lealtad comercial. Cuando digo que el concepto que quiero hacer acá es claro, a ver, la idea es que no tengo una ley específica, es decir, no hay una ley que dice la industria textil se rige por estas normas, no quiere decir que no tenga leyes. La rigen y muchas leyes. Estas leyes que comentamos, y en particular, para la etapa de ventas, rige el Código Civil y Comercial. ¿Sí? No voy a dar una clase del Código Civil, no se asusten, un sábado a las 10 de la mañana, pero sí quiero comentar una cosa, que el Código Civil se reformó en 2015, al final del gobierno de Cristina Fernández. Se modernizó el Código Civil y se agregaron un montón de cosas de familia, etcétera, pero en lo que es comercio se agregaron más derechos de los consumidores. Se agregaron en particular cuestiones de qué pasa si en una compraventa, que al final es la operación por la cual se vende y se compra indumentaria, qué pasa si no se cumple con la condición de entrega, con el plazo, qué pasa si la cosa es defectuosa, ¿sí? Una cosa defectuosa incluye que no sea el talle, que no sea lo que pedimos, en fin. Todo esto, además de nuevos derechos de los consumidores, aparte de los que ya teníamos, todo esto está incorporado en un Código Civil que tiene menos de 5 años de renovado. Entonces, hay mucha regulación en esta industria. Lo que no hay es una ley especial. No tiene una regulación específica. Y yo le pongo ahí algunos ejemplos para que entendamos la diferencia. Por ejemplo, los fármacos, ¿sí? Que pueden tener efectos sobre la salud, un montón de problemas. Los fármacos tienen una regulación especial. Uno no puede ir a la farmacia y pedir determinados fármacos. Lo mismo con los hidrocarburos. ¿Sí? Tienen el precio regulado, la producción está involucrada el Estado, y en general con los servicios públicos, medicina, telefonía, bueno, todos esos son sectores enormes que tienen una ley especial, o varias, específicas para ese sector. No pasa así en textil e indumentaria. Ahora bien, yo no le tengo miedo a las palabras, así que voy a usar palabras que a algunos pueden no gustarles, pero las voy a explicar y vamos a estar bastante de acuerdo. También rige una serie de libertades, porque nuestra Constitución es liberal, pero no liberal en el sentido que hoy se le da la palabra, de una postura económica, neoliberal, sino liberal del sentido de la época en que los países tuvieron independencia y le dieron a sus ciudadanos libertad. ¿Libertad para qué? Para comerciar, para hacer negocios, lo que hicieron nuestros abuelos cuando vinieron, la mayoría de nosotros. Para hacer contratos, ¿sí? La voluntad de las partes es lo que prima a la hora de hacer contratos, pero también, no solo en el Código Civil reformado, sino en la legislación argentina, hay un montón de obligaciones de lealtad comercial. ¿Qué quiere decir? No ganar una ventaja económica haciéndole un daño a otro indebido, ¿sí? Si ganás porque tenés un mejor producto es una cosa, si estás dañando a otro deliberadamente, sos responsable, vas a tener que pagar las consecuencias. Hay una obligación genérica en todas las actividades que es no generar daños. Daño puede ser lastimar a otro física, moralmente, en diferentes aspectos. Y si se genera el daño, es decir, hay obligación de no dañar, pero si se genera el daño, hay obligación de reparar. En derecho, en esta parte del derecho que no es derecho penal, reparar es pagar, ¿sí? Me estoy tomando este tiempo para indicar que hay un montón de inquietudes valederas que no es que no están reguladas para este sector que nos convoca hoy, sino que están reguladas en general, ¿sí? Después vamos a ver algún ejemplo. No es menor discutir también quién regula, ¿sí? Las cuestiones de fondo, los abogados decimos cuestiones de fondo a cómo se manejan los contratos, tanto los comerciales como los laborales.
¿Qué pasa si uno incumple? Eso lo regula la nación. Les pongo un ejemplo muy claro que todos conocen. Las indemnizaciones o los despidos. Cuando un despido tiene un fundamento o no. Eso lo regula el Congreso de la Nación. No podría la provincia de Entre Ríos modificar las indemnizaciones. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con el contrato de compraventa. El contrato de compraventa, yo vendo una remera, una camisa, un pantalón, está regulado por el Código Civil de la Nación, por el Congreso de la Nación. Las provincias tienen algo que ver, pero no pueden modificar estas cuestiones. ¿En dónde aparecen las provincias? ¿Cuál es el rol que tienen? Bueno, tienen primero el control de las leyes. ¿Por qué? Porque tenemos un país muy amplio, en el territorio la provincia está más cerca, en muchas instancias la provincia controla, pero controla la ley que hizo el Congreso Nacional, no la que se le ocurre a ella. Y después sí, algo que a esta industria le afecte mucho, las habilitaciones de los locales, los horarios de los locales. Yo ahí escribí uso de suelo urbano, es decir, en dónde puede haber locales comerciales, en dónde no, de qué tamaños, todo eso le corresponde a las provincias. Hasta aquí lo general. No entramos a hablar de ley de detalles, de ley de SUNIT y nada. Cuestiones generales que regulan la industria textil e indumentaria en Argentina. Tenemos esta ley que va a cumplir un año de aprobada, la ley 27.521. No soy de los abogados que hablan de artículos ni de leyes, se los escribí para que lo tengan, ahí tienen. No copié los artículos, vamos a explicarlos. Ustedes tienen en pantalla el número de ley y los artículos de cada concepto que voy a explicar. No voy a ponerme a leer artículos, es muy aburrido. Pero vamos a explicar qué implica la ley del Sistema Único Normalizado de Indumentaria. Esta ley crea obligaciones nuevas para los privados y para el Estado. Ahí las diferencié claramente en dos columnas. Las obligaciones nuevas que antes no existían para los privados son: la primera, identificar la prenda, ¿sí? Identificarla de una manera muy específica, ¿sí? Los detalles todavía no los tenemos, pero el sistema de identificación está regulado por esta ley, abarca a todos, al que fabrica, al que comercializa e incluso al que importa. Si alguien importa y la prenda tiene una identificación de otro estilo, le va a tener que poner una identificación, una etiqueta que esté acorde a esta ley. Además, esa etiqueta tiene que ser clara y visible, ¿sí? Y a su vez, no solo en las prendas, sino que en los locales, los que venden indumentaria tienen que, la misma información que está en las etiquetas de la prenda, tenerla a disposición de los consumidores, ¿sí? Estas obligaciones de identificación de la prenda y de información son las nuevas. Después vamos a detallar un poquito más de qué se trata esta identificación. Así parece medio abstracto, pero adelantándome un poco, identificar es que un pantalón 42 de hombre sea igual en todos lados, ¿sí? Que no haya diferentes tamaños o formas de 42. Pero ya vamos a llegar a eso. Estas son las obligaciones nuevas, que están en la ley y que antes no estaban, para todos los actores privados de este sector. Hay otras obligaciones que están en la ley, muy valiosas, que son la de atención y trato digno a las consumidoras y los consumidores, y la obligación de evitar situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Recuerdan que hace un rato yo le dije, en Argentina hay una obligación de no dañar a otro, una obligación genérica. Bueno, acá en la ley se la hace más específica. Se dice que en el contexto de producción o compraventa de ropa no se puede dañar los derechos dañar a las personas, generarle un daño, ni violar los derechos de los consumidores. Está muy bien que estén incorporadas en la ley. Estas obligaciones, lo que vale destacar es que no son nuevas, ya existían, ya estaban en el ordenamiento jurídico, ahora la ley viene a reforzarlas, ¿sí? Entonces me pareció importante hacer esta diferenciación. Hay obligaciones nuevas que dentro de poco se van a empezar a cumplir, y hay otras que se refuerzan, pero que ya estaban vigentes. Con esto lo que quiero decir es que si había una situación de discriminación en un local de indumentaria antes de esta ley, tranquilamente podría haber habido una sanción, ¿sí? Hasta acá estábamos hablando de los privados. La ley también incorpora obligaciones para el Estado, que no son pocas y son cruciales, son muy importantes para que el sistema que se crea funcione. La primera es realizar el estudio antropométrico, que varios de ustedes probablemente conozcan más de qué se trata que yo, y con el estudio antropométrico, el SUNITI, el Sistema Único de Normalización. Y acá quiero hacer una aclaración.
el estudio antropométrico no es lo mismo que el SUNITI. El estudio hasta me cuesta decirlo, antropométrico, que lo está llevando adelante el INTI, es un estudio de, más de uno de ustedes debe poder explicarlo mejor que yo, de la talla de las personas, de la forma de las personas, las medidas, según edad, según género. El resultado del estudio va a ser un conjunto de datos. No va a ser un sistema de talles, ¿se entiende? Del estudio vamos a tener que los hombres de Cuyo, de Argentina, entre 40 y 50 años, pesan tanto en promedio, tienen tanta altura, tienen tanta medida de pecho, tanta medida de cintura. Eso para todas las regiones y para todos los grupos de edades. Ese va a ser el resultado del estudio. Luego, con ese resultado, con esas medidas capturadas de la población, el gobierno va a tener que hacer el sistema de talles. Hay un paso entre uno y otro, no es automático. Esta es la obligación más importante que tiene el Estado. El Estado tiene otras obligaciones que también hacen a esta ley, que son actividades de información, concientización y capacitación de todo lo que implica esta ley. Que las va a hacer defensa del consumidor, pero la propia ley dice que no, le manda que no lo haga solo, que lo haga con el INADI, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Desarrollo Social. Y esto es importante porque nosotros, ya dije 2 veces que hay alguna obligación de no dañar, pero la verdad es que lo mejor no es que se repare un daño, más cuando estamos hablando de un daño discriminatorio, sino que no ocurra la situación de discriminación, que no ocurra el daño moral o emocional por la discriminación. Entonces, todo lo que es información, concientización y prevención de todos los involucrados es muy relevante porque nos interesa mucho más que no pase la situación que queremos evitar a que pase y después algún local tenga que pagar una indemnización, por ejemplo. Entonces esto no es para nada menor, es un tema muy relevante y es el tema en el que más está trabajando el gobierno en este momento. ¿Qué más dice esta misma ley? Que el control de la ley y la sanción le toca al Estado, lo cual es bastante obvio, y también que al Estado le toca reglamentar la ley, que es el punto que genera bastantes dudas con el cual vamos a seguir. Entonces, hasta acá, este es un resumen de la ley. Ustedes pueden, con los artículos que tienen en pantalla, chequear que en cada artículo hay una redacción. Siempre los abogados escribimos difícil, ese es nuestro negocio, escribir difícil para que la gente no entienda y después nos consulten. Pero en esos artículos está este contenido. La ley son estas cuestiones que tienen en pantalla. Voy a resumirlo con un gráfico. Voy a empezar del lado derecho de la pantalla, ¿sí? El Estado tiene obligación de realizar el estudio antropométrico, ¿sí? Que está bastante avanzado, ha pasado, según lo que nos comentaba la gente del INDI, más de la mitad de lo que tienen, de los datos que necesitan ya los tienen. Por supuesto, esto era a marzo, antes de pandemia. El estudio es físico, hay que pasarle un escáner a las personas, con lo cual, evidentemente, está frenado porque no se puede avanzar durante la pandemia. Primero, el Estado necesita esos datos, esa tabla de información. Después, con la tabla de información, va a ser el sistema de talles, ¿sí? El sistema de talles ahí sí va a decir, tal talle para mujer, para hombre, de tal prenda, tiene estas medidas. Pero son 2 herramientas diferentes. Primero se hace el estudio, y luego el gobierno tiene la obligación de hacer el SUNITI, el sistema de talles. Sin duda lo va a hacer en diálogo con los privados, porque el gobierno no es experto en moldura de prendas, no tiene sentido que lo sea, pero la responsabilidad es del Estado. Entonces ahí podrá haber consultas, seguramente se acercará algún borrador, pero la última palabra, la firma, la tiene el Estado. Y es muy importante que el Estado cumpla con esta obligación, porque las nuevas obligaciones, ¿se acuerdan esas que vimos de etiquetado, de información en la prenda y en el local? Esas obligaciones nuevas para los privados recién van a estar cristalizadas, recién van a estar vigentes cuando esté el SUNITI. Y esto es bastante lógico porque yo no podría hoy, por más que la idea sea buena y que el concepto estemos todos de acuerdo en que, digo, a mí mismo me pasa, uno a veces es en un local M, en otro local es S. Digo, y no hay, bueno, estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, como el sistema de talles todavía no está hecho, como el gobierno no informó que el M o el 42 o lo que sea tiene que tener estas medidas, como eso no existe, yo no puedo obligar
ni al productor, ni al pequeño tampoco, ni al pequeño diseñador que está empezando, no puedo obligarlo a que cumpla un sistema de talles que no existe. Entonces es ineludible, y esperemos que se pueda cumplir una vez que el aislamiento lo permita, lo más rápido posible, tener el estudio para tener el Unity, y recién ahí pasamos al lado izquierdo, recién ahí nacen las obligaciones, perdón, no nacen, las obligaciones ya están, pero recién ahí se pueden aplicar, se vuelven ejecutivas las obligaciones. Yo no puedo a una industria pedirle que etiquete de una manera si no tengo la tabla de etiquetas o la tabla de talles hecha. Ese es el punto sobre el Unity. Ahora bien, eso es respecto a las nuevas obligaciones. Las viejas obligaciones, trato digno, no discriminación, evitar prácticas abusivas, vejatorias, etc., están completamente vigentes, están operativas, tienen que cumplirse, y ante un incumplimiento se puede reclamar, a defensa del consumidor, a la justicia o en la instancia que cada uno quiera. ¿Sí? Quería dejar bien claro esto, porque así como acá se los muestro en texto, me pareció más gráfico mostrar esta cuestión, mostrar qué obligaciones están vigentes y cuáles no. Y además, cuál es el camino, después si quieren lo podemos discutir en las preguntas esto, por supuesto, pero cuál es el camino que tenemos que recorrer, y en donde los privados tienen algo que hacer, pero que el principal responsable es el Estado, no el gobierno, no este gobierno, el Estado nacional, para que la ley se pueda implementar. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer, la ley va a quedar a medio camino. Así que estamos todos muy interesados en que esto se pueda cumplir. También hay que decir, acá hablo como jurista, ¿sí? No es una opinión personal, en esta ley no está incluido la obligación de producción o de oferta de determinados talles. Soy bien claro con esto, sé que en el imaginario público hay otras ideas, que hubo otros proyectos de ley en otro sentido, pero lo que está votado y aprobado no obliga a que una empresa tenga que producir los talles que el Unity diga. Ni que los produzca, ni que los oferte. Tampoco hay obligación de que los talles estén disponibles en los locales. ¿Sí? Las obligaciones son las que vimos. Que el talle sea igual en todas las industrias, que el talle esté bien identificado, que sea informado al consumidor en la prenda y en el local, y que no haya ningún trato de estos que queremos evitar de discriminación o de abuso. Sobre producción y comercio en sí, no hay obligaciones más allá del etiquetado de la información. En esta ley que estamos vigente, que tenemos vigente y que estamos discutiendo hoy. ¿Y qué es lo que tenemos? Bien, hasta aquí hablé de la ley, ¿sí? De la ley que tenemos vigente, de lo que implica y de lo que no implica. Vamos a entrar en el siguiente punto que tengo entendido que ustedes han discutido, que es el decreto reglamentario. Y acá me voy a tomar un minuto para explicar qué es un decreto reglamentario, porque además, cuando uno ve las noticias se habla mucho de decreto de necesidad y urgencia. Bueno, no todos los decretos son los mismos. El decreto reglamentario son una clase de decretos muy especiales, que son decretos que están, lo voy a decir con lenguaje común, pegados a una ley. Es decir, tiene que haber una ley nacional, y el decreto es un decreto especial, un tipo de decreto especial que tiene como objetivo que esa ley nacional se ponga en práctica, se haga operativa, se cumpla. No todas las leyes lo necesitan, hay algunas leyes que son muy claras y muy directas, pero en general, les pongo otro ejemplo, las leyes de impuestos, que son situaciones complicadas, en general la ley de impuestos crea el impuesto, y después hay un decreto reglamentario, o una resolución de AFIP en su defecto, que explica cómo se paga. ¿Sí? La ley de impuesto de las ganancias crea el impuesto. Después, la fecha de vencimiento, el formulario, los detalles los hace el decreto reglamentario. Los decretos entonces son, primero, los firma el presidente con el acuerdo de los ministros del área involucrada, y en general, los decretos reglamentarios contienen órdenes del gobierno hacia sí mismo. Es decir, el presidente dice, hay que hacer tal acción, bueno, se le encargo a AFIP, al INTI, a Defensa del Consumidor. Los decretos reglamentarios lo que hacen es buscar que el gobierno cumpla con la ley que dictó el Congreso. Entonces, establece a quién le toca cada obligación, establece a veces presupuesto, regula los trámites, ¿sí? Lo cual el trámite es secundario, pero la verdad es que si los trámites no están claros, el gobierno funciona a través de trámites, no hace cosas
Ahora hay más digital, pero sin algo que sostenga las decisiones. Los plazos, las formalidades, bueno, todo eso está en el decreto reglamentario, en los decretos reglamentarios. También puede incluir a veces, no es lo principal, pero puede incluir algunas aclaraciones, porque las leyes, si para los abogados es complicado a veces entender qué se quiere decir, ni que hablar para el público en general. Entonces a veces el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, cuando la ley dice tal concepto, se refiere a B y C. Hacer aclaraciones. ¿Para qué aclaraciones? No para lo teórico, sino para aplicar la ley, para saber a quién le toca y a quién no. Hasta acá, y perdón por la parte medio como clasecita de derecho, pero es necesario entender esto, es necesario entender este objetivo que tienen los decretos reglamentarios y qué cosa no se puede hacer por decreto reglamentario. Bueno, lo que no se puede es cambiar el espíritu de la ley, lo que quisieron hacer los diputados y diputadas y los senadores cuando la votaron. No cambiar el espíritu, para decirlo en otra palabra, quiere decir que si la ley me da derechos, agranda derechos, yo no puedo por decreto reglamentario achicar esos derechos, lo cual muchas veces se ha intentado, pero una ley que amplía derechos, yo no puedo achicarlos por el decreto reglamentario, ¿sí? Si tal derecho es para todos, yo no puedo después decir, bueno, cuando la ley dice derecho para todos, quiso decir para todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires y no para el resto del país. Eso no se puede hacer por decreto reglamentario. Ahora, tampoco se puede hacer por ley alegar obligaciones que no están en la ley. ¿Se entiende? El decreto se ajusta a que la ley se cumpla, con el espíritu de la ley y con las obligaciones que están en la ley. Esto no es mi posición, es la definición, y además lo hemos conversado con la gente de defensa del consumidor, que tiene claro que las obligaciones que no están en esta ley no se pueden incorporar por decreto reglamentario. Falta poquito, así que enseguida empezamos a dialogar. Recién les contaba entonces qué es un decreto reglamentario en general. Vamos a hablar ahora de este decreto reglamentario que todavía no existe, ¿sí? Estamos hablando de algo que todavía está en proceso. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que es la autoridad de aplicación de esta norma, nos confirma que el decreto está en proceso. Si ustedes leen la ley van a ver que dice el Poder Ejecutivo Nacional tiene un año de plazo para hacerlo, que vence ahora en diciembre. Yo les cuento algo, eso es medio una mentira. Todas las leyes ponen un plazo, pero no pasa nada si el Poder Ejecutivo no cumple el decreto. A ver, lo que pasa es que no se aplica la ley. Pero no es que ni la ley deja de estar vigente, ni el gobierno no puede hacer el decreto en vez de un año tarde, 3. En otros asesoramientos que hacemos, llevamos 5 años esperando el decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, la ley sigue vigente, la demora en el decreto lo que hace es que se demore la aplicación de la ley, porque el decreto es el que viene a aplicar la ley. Sabemos que está en proceso. Hay una instancia de diálogo muy interesante que abrió la Dirección del Consumidor, que habló con las legisladoras que impulsaron la ley, lo cual es súper interesante, porque si recién decíamos, el decreto tiene que venir a aplicar la ley, ¿cuál fue el espíritu que los diputados y las diputadas le dieron cuando lo hicieron? Es interesante que las propias diputadas que lo impulsaron lo comenten. Se habló con ONG, con organizaciones de consumidores, y estuvimos presentes en esta reunión con la Cámara de la Indumentaria por la parte de la industria. Queremos aclarar algo, así como tanto esfuerzo en que se haga el decreto reglamentario, no es indispensable que el decreto exista para que el gobierno avance con el estudio antropométrico o con el SUNITI. De hecho, el INTI está avanzando. Es decir, el decreto ayudaría, por ejemplo, que diga que el INTI lo tiene que hacer, que todavía no lo dice. Pero se puede hacer igual. Aquí es un tema más de gestión, de poner los recursos y la voluntad, salvando el tema de la pandemia, que no se puede por el aislamiento, pero es un tema más de gestión que de legislación. No hay ninguna ley al revés. Está todo permitido y todo dado para que el estudio avance y para que el SUNITI esté listo cuando el gobierno tenga la información. Conversando con la Dirección de Defensa del Consumidor también surgió que, así como tienen claro que no se le va a obligar a cualquier marca o cualquier productor, fabricante industrial, que tenga determinados talles, pero que sí están recibiendo ellos consultas de nichos de mercado, e incluso con el tema de la pandemia y la venta online, emprendedoras, algunos en niveles de formalidad, bueno, todavía en proceso, que están trabajando en nichos de mercado. Nos contaban el tema del calzado para el colectivo trans. Bueno, ahí hay una cuestión, me contaban antes de que empezáramos que hay gente de moldería, gente de la parte técnica, digamos. Bueno, ahí nos contaba Dirección del Consumidor, que es un abogado, así que también lo excede al director de estas cosas, que
que reciben muchas consultas de emprendedores, diseñadoras que tienen alguna idea, un nicho de negocio, pero que les cuesta conseguir o que no saben hacer la moldura necesaria. No quiero entrar mucho en el tema porque me excede la parte técnica, por supuesto, pero aquí hay que destacar que, si bien no hay una obligación de las empresas de abastecer a todo el mercado, sí hay una oportunidad, ¿sí? Hay una oportunidad de negocio, en donde, a ver, si hay gente que demanda algo, personas que quieren determinado tipo de producto, y ese producto hoy no se está fabricando, eso es una oportunidad para que aparezca alguien y abastezca ese mercado. Y si tiene un producto con calidad, interesante y además con buen diseño, no solo está dándole el derecho a la gente a acceder a lo que tiene ganas de acceder, sino que además hay una oportunidad de hacer negocio. Entonces acá hay una instancia posible de diálogo entre las firmas o las cámaras que tienen capacidad de fomentar, no de fomentar, de capacidad para formar, esa es la palabra, para formar en moldería o para proveer algún tipo de servicio industrial a estos nichos de mercado, ¿sí? Entonces, el enfoque de esto es, no hay una obligación de que una empresa abastezca todos los talles o todos los tipos de ropa, pero puede haber varias pequeñas empresas y varios pequeños emprendedores que aprovechen esta oportunidad y de lo que hoy es potencialmente un problema, hagan una oportunidad de negocio y ganen dinero y generen trabajo. Y probablemente algunas de ustedes estén involucrados en esto. Entonces aquí, esto ya no es tanto legal, sino que es, en el marco de la discusión de la ley, aparece este nuevo concepto. Porque podemos estar teniendo un negocio que si lo sabemos aprovechar y hacemos las alianzas correspondientes, bueno, podemos estar ganando todos, ¿sí? Y en economía esto es claro. Si hay cualquier empresa se vuelve loca por tener un nicho de negocio, porque es un lugar en donde vende sus productos, genera fidelidad y genera ganancia. Entonces, más allá de los derechos que están perfectos y todos los avalamos, también hay una oportunidad de crecimiento, de nuevas empresas, de emprendedores. Y otra línea de trabajo que está avanzando en la Dirección de Defensa del Consumidor es lo que les comentaba al principio, de capacitación en buenas prácticas comerciales. ¿Esto qué quiere decir? El trato en los locales, tiene una escuela de consumidores que hasta ahora es poco conocida, pero que una escuela de consumidores, que hasta ahora es poco conocida, pero le quieren dar más impulso. Entonces, como la Dirección del Consumidor tiene claro que esto ya está vigente, que para esto no tiene que esperar ningún estudio, en esto ya están avanzando, en buscar que se mejore el trato, que si una persona no encuentra un talle, el vendedor o la vendedora esté capacitado para decirle, para orientarlo en la búsqueda, para ayudarlo, en vez de generar una situación incómoda, generarle la posibilidad de conseguir lo que está buscando, y con este criterio y con esta visión se benefician los consumidores y se beneficia toda la industria, ¿sí? Así que aquí está todo por ganar. Bien, y voy al último tema, y después sí me discuten, critican o conversamos todo lo que quieran. Hasta aquí hablamos de lo que pasa a nivel nacional. Vamos a hablar, para cerrar, de lo que pasa con las leyes provinciales, ¿sí? Repito un poquito lo que dije antes. La regla general es que las provincias y la ciudad autónoma pueden regular el comercio de bienes, de cualquier bien, ¿sí? Pero no el centro, porque el centro le corresponde al Congreso Nacional, al Código Civil, sino condiciones accesorias. Los horarios o los lugares, por ejemplo, se popularizó la restricción de alcohol o de horarios para vender alcohol, por ejemplo. Y eso lo hace cada provincia, no es regulación nacional, ¿sí? O en dónde se puede, si en la estación de servicio se puede o no. Bueno. Y además tienen la potestad, muy importante, en la previa hablaban de los probadores, bueno, de habilitar y de controlar, ¿sí? Que a la hora de implementar el SUNITI va a ser crucial. Entonces el rol de las provincias no es menor, pero no pueden cambiar las cuestiones de regulación del Código Civil, no lo pueden cambiar, porque no les toca a ellos regularlo. Lo que ha pasado en este tema es que algunas provincias, provincia de Buenos Aires hace ya casi 15 años, avanzaron con algunas leyes que tienen alguna cuestión de oferta de talles o algún tipo de cuestión referida a la indumentaria. No es el único caso que ha pasado, está pasando ahora en otras cuestiones, en tema de agroquímicos está pasando, hay muchas personas que no tienen miedo, que no les gustan los agroquímicos, y hay provincias que avanzaron en prohibiciones, y la nación todavía no tiene una norma. Esto puede traer un conflicto entre normas. ¿Por qué? Porque hay un asunto social de interés
a nivel nacional, si no está regulado, está permitido, ¿sí? Lo que no está prohibido en términos generales está permitido, y cuando las provincias empiezan a poner algún límite, puede llegar a haber un conflicto, y en particular, si las provincias avanzaron por su cuenta, y después la nación hace una ley que tiene un estatus jurídico más elevado, más importante, bueno, ahí es donde puede aparecer el conflicto. Lo que se recomienda en estos casos es que las provincias adecúen sus normas a lo que es la ley nacional, cuando pasa esto de que hay dos leyes, o una nacional y varias provinciales. Ahora bien, esto lo decimos desde la teoría. La práctica es que no pasa que cuando una ley nacional sobre un tema es diferente de las provincias, las leyes provinciales automáticamente cambian. Todo lo contrario, las leyes provinciales dependen de las provincias. Y así como dije que una provincia no puede cambiar ni el Código Civil ni la ley del SUNITI, tampoco el Congreso de la Nación puede cambiar la ley provincial. Solamente las provincias pueden cambiar. Tampoco el Poder Ejecutivo Nacional. El gobierno acá no tiene nada que ver. Aplica la ley, no acá. ¿Cuál es el problema de esta circunstancia? Que muchas veces leyes que desde las palabras tienen grandes ambiciones, o caen en desuso, o se aplican parcialmente o no se aplican, como el caso de Provincia de Buenos Aires, o incluso se corre el riesgo de problemas judiciales, porque si yo quiero aplicar una ley provincial que después a nivel nacional está siendo contradecida o no pone las mismas obligaciones, tranquilamente la persona a la cual se le quiere aplicar puede ir a la justicia, y esto complica las cosas. Lejos de buscar una solución amigable para consumidores y para productores, terminamos yendo a la justicia y esperando que en 5 años se resuelva. Y en el medio el conflicto sigue tal como antes. Un punto importante, y si no me equivoco esta es la última, estas potenciales modificaciones de las leyes provinciales, tanto de las provincias que ya tienen leyes, como de las que tienen algún proyecto o todavía no tienen nada, con la vigencia de esta ley, que ya está vigente, con la aplicación de esta ley, el SUNITI es de aplicación nacional. Lo dice la ley, lo dijeron los diputados y los senadores. Ahí está el artículo. Entonces, cualquier norma provincial tiene obligatoriamente que usar el SUNITI. Puede haber algún tipo de regulación provincial algo diferente, siempre que no contradiga. Lo que no puede es ir en contra del SUNITI. Para ser aún más claros, que esto era una inquietud que tenían muchos productores, decían, pero ¿qué pasa si en Catamarca el talle 42 de hombre tiene tal moldura o tales condiciones técnicas y es diferente en Provincia de Buenos Aires? Había mucha preocupación por eso. Bueno, esto no puede pasar. Cuando se estipule cómo son los talles, van a ser iguales en todo el país. Eso es bueno para las industrias por una cuestión de organización de la producción, pero también es bueno para el consumidor, que sabe que en todo el país va a ser el mismo talle, va a tener el mismo tamaño, y en particular ahora que explotó la compra online, aún más relevante, porque en la compra online va a ser crucial poder saber que el talle es el mismo en todo el país, porque puede venir de cualquier provincia lo que yo estoy comprando desde mi computadora. No puede haber sunitis provinciales, digámoslo así. Ahora, así como digo esto tan claro y tan fuerte, como no tenemos todavía el SUNITI hecho, esto todavía no está vigente. Así que seguimos en este mundo en donde cada uno más o menos pone los talles que le parece. La buena noticia es que hay pasos en camino a tener el estudio, bastante avanzados. El SUNITI dependerá del estudio, dependemos de la voluntad del Poder Ejecutivo, y nos encontramos con una dirección del consumidor que, bueno, está avanzando, que está dialogando con los sectores y que está en proceso de aplicación de esta ley. Así que bueno, les pido perdón por haberme alargado, les agradezco la atención un sábado tan temprano y quedo más que a disposición para responder, escuchar quejas, consultas, críticas, dudas, lo que sea. No, súper interesante, Andrés, súper interesante. Ahí te estaban haciendo preguntas, algunas las contestaste. Guillermo Fasano dice, ¿el decreto reglamentario podría incluir la obligación de producir determinados talles? ¿Lo podría obligar el INADI? No, a ver, la respuesta es no. El decreto reglamentario tiene que aplicar la ley. La ley no pone obligación de producir determinados talles. Vamos a hacerlo claro. Ni un XXS ni un XXL. Si vos no lo producís, la ley no te obliga a producir. Si vos industrial no lo producís, la ley no te obliga a producirlo. Por lo tanto, el decreto no podría incorporar una obligación que no está. Lo del INADI, la actuación del INADI,
podría ser en las otras obligaciones que yo les comenté. En la obligación de que vos venís a mi local, imagínate que yo vendo ropa, venís a mi local, y yo te digo, no, para vos no tengo ropa, y te maltrato, en ese caso entraría el INADI. En el caso del maltrato, de la discriminación, o incluso hasta por publicidades, podría haber un caso de que alguna publicidad fuera, bueno. Pero el INADI actúa en caso estrictamente de discriminación, no de obligaciones de producción o de venta. Ok. Ludmila dice, estamos estudiando las leyes de talles provinciales. Los ejemplos concretos de Corrientes y Chaco obligan a los comercios a tener todos los talles. Cuando se comience a aplicar la ley, ¿afectan en alguna medida las leyes provinciales o está normado cosas distintas? Bueno, ese va a ser un punto conflictivo. ¿Por qué? Porque no quiero ponerme muy en técnico jurídico, pero las provincias no pueden cambiar el Código Civil. Imagínense el Código Civil, el anterior tenía 150 años y ahora lo cambió Cristina Fernández con gran apoyo, con un proyecto de la Corte. El Código Civil regula libertad de comercio, ¿sí? A alguno podrá no gustarle, pero eso es lo que hay en Argentina. El que vende tiene libertad para vender, salvo que vendas fármacos, servicios públicos, pero si vos estás en la rama de productos que no tienen regulación especial, como esta, vos tenés libertad para vender, ¿sí? Pensémoslo al revés, en vez de pensar en una gran empresa, pensemos en una empresa de nicho, una empresa que hace ropa para, acá en Once hay un montón, ropa para señores mayores de talla grande. Tampoco estaría bueno que a esa empresa le obligue a hacer ropa para niños, porque ellos tienen otro modelo de negocio. Y no tienen clientes niños, tienen su clientela que son los señores del barrio que se visten ahí. Entonces, no se puede. Ahora, y acá es la parte complicada. Ustedes habrán escuchado mucho hablar de que se hace un decreto y alguien va a la corte para pedir la inconstitucionalidad del decreto, ¿sí? O se hace una ley y la ley contradice otra. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Cuando un decreto, hablo del decreto porque es lo que escuchamos en la tele, pero cuando una ley provincial, vale lo mismo lo que voy a explicar. Si una ley provincial contradice una ley nacional, no hay un lugar en la justicia argentina en donde automáticamente alguien revisa todo, revisa que sea coherente, y si no es coherente dice, no, esta ley no vale. Lo mismo pasa con un decreto, ¿sí? Entonces, lo que pasa cuando hay conflicto de normas, en el sistema jurídico argentino y otros lugares que es diferente, cuando hay conflicto de normas, la persona interesada, ¿sí? No cualquiera, la persona interesada, o sea, al que le afecta el bolsillo, esa es la definición de interesado en Argentina, salvo las cuestiones personales, ¿no? Pero estamos hablando de este tema. La persona interesada tiene que quejarse ante la justicia. Quejarse es hacer un proceso judicial, ¿sí? Yo le digo quejarse para que se entienda rápido, pero es presentar un escrito diciendo, señor juez, puede haber dos interesados. El productor que dice, mire, me están obligando a ofrecer talles cuando Nación no me obliga. ¿Cómo puede ser que la Nación me dé la libertad de que yo atienda al cliente que quiera, que pueda, que me dé rentabilidad, y la provincia me obliga? O también puede ir un consumidor a decir, mire, la ley provincial dice que me tienen que dar talles y no me los dan. ¿Qué pasa en el conflicto de normas? Cada caso particular tiene que ir a la justicia. La justicia decide, pero en Argentina las decisiones de la justicia, aún de la Corte Suprema, se aplican solamente para ese caso. Entonces voy a poner un ejemplo bien claro. Si una consumidora chaqueña va y se queja de que no le dan un talle, la justicia le da la razón, solamente va a haber obligación de darle talle a esa persona. En el sentido contrario, si una industria chaqueña dice, señor juez, me están obligando talles y la ley nacional me avala a que yo atienda solamente a señoras, a abuelas. Yo atiendo abuelas, hago ropa para abuelas, me están viniendo a pedir otras cosas, yo no las hago. La ley provincial me lo pide, yo no las hago. Si la justicia le da la razón a ese industrial que hace ropa para abuelas, solamente se aplica a ese caso. No es que la ley provincial se cae. Ahí me dicen en el chat, pero sienta jurisprudencia. Sí, es verdad. Pero por eso hablo del conflicto jurídico. Y por eso digo que lo ideal es que las normas provinciales vayan adecuándose. No digo que sean iguales a la nacional, pero que vayan adecuándose. Y que no tengan obligaciones que sean abiertamente contradictorias, ¿sí? Es el tema quizás de lo que viene ahora, o sea, una vez que el SUNITI esté
en vigor, que ojalá sea pronto, probablemente es el tema más difícil, en donde hay provincias con normativas diferentes. Bárbaro. Dice, algunas provincias, tengo entendido que son 14, dice Guillermo. Sí. Pero mientras que las leyes provinciales sean para mejorar una ley nacional, ¿genera conflicto igual? Bueno, a ver, en este caso sí. ¿Por qué? Porque en este caso la ley nacional dice lo que veíamos en una de las primeras diapositivas. La ley nacional dice, si usted tiene una empresa, puede vender lo que tiene ganas de vender. Mientras tengas a alguien que te compre, vos podés vender lo que tengas ganas de vender. Y nadie te puede obligar a vender lo que no tenés ganas de vender. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley nacional. Entonces, si la ley provincial contradice ese principio de libertad, insisto, no hablo de neoliberalismo, de políticas de ajuste, no, hablo de libertad de hacer el negocio que a vos te interesa hacer, que vos sabés hacer, que vos tenés capacidad productiva para hacer, o que a vos te da rentabilidad, ¿sí? Porque puede haber quizás una queja de una o dos personas que tienen derecho, pero si a la fábrica no le es negocio hacer eso, no es claro, bueno, no es que no es claro, no se lo puede obligar a hacer. En este rubro estamos hablando, ¿no? Entonces, como en el tema de indumentaria, el conflicto sería que la provincia obliga a hacer algo que la nación permite, ahí es donde está el conflicto. La nación te permite o te da la libertad de elegir y la provincia te obliga. Hay otros casos, yo hablé del tema de agripingos, en tema de medio ambiente sí es como, se me escapó el nombre de quien pregunta, pero sí es como usted dice, en medio ambiente las leyes nacionales son un mínimo, se llaman leyes de presupuestos mínimos. Y después las provincias pueden agrandar la protección. ¿Por qué? Porque así está en la Constitución, porque las provincias son las dueñas de los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, la ley de bosques tiene un mínimo de protección a nivel nacional. Después cada provincia puede ampliar la protección que le da a sus bosques, ¿sí? Pero no pasa lo mismo en las leyes de comercialización de bienes que no sean específicamente regulados, como es nuestro caso. Espero no haber confundido, pero bueno, tenía que hacer esta diferenciación entre los dos. No, bárbaro. La no obligación de producir todos los talles tiene que ver con la reducción de derechos sobre los productores. Pregunto esto porque da la sensación de que es algo que por el momento no se articula, pero que podría suceder y queda un temor latente entre los productores. Se me escapó. Sí, no sé quién preguntó porque no está el nombre, o sea, es un nombre. No, yo ya pregunté. No, creo que ya lo respondiste un poco y sí, es exactamente lo que dijiste hace un rato. Da la sensación de que por el momento no están obligando, pero que en realidad no van a obligar nunca porque quita derechos a los productores. Desde la filosofía del derecho te pregunto, no en específico de esto. Como que siempre se va por la ampliación de derechos. A ver, la ley actual no obliga a mayor oferta de talles. No es estrictamente la palabra derecho, sino que es la libertad de comercio. Entendiendo libertad de comercio, yo sé que libertad de comercio es una palabra que a muchos no les gusta, pero pensemos en el ejemplo el productor de Chaco que hace ropa para abuelas. ¿Sí? Para él es negocio, tiene clientas que son abuelas, hace ropa para abuelas. Si lo pones a hacer otra ropa, lo metete en un quilombo, económico, lo que quieras. ¿Sí? No es, entonces, ¿cómo decirlo? Él tiene derecho a comerciar lo que quiera. ¿Sí? Ahora, ¿podría cambiar esto? Sí podría cambiar, pero para cambiar tendría, primero no con esta ley, y no por decreto reglamentario, que eso fue algo que mucho se discutió, ¿no? Bueno, la ley dice algo, pero el decreto lo va a ampliar. No se puede. Si se pudiera, seguramente termina en la justicia y por todo lo que les expliqué, va para atrás. Pero no porque sea inmanentemente malo pedir que haya más talles, ¿sí? Si me preguntan, a mí me parece que lo más eficiente es que haya nichos de mercado y que haya diferentes ofertas de calidad, cantidad, buen precio, o sea, no cualquier cosa, no ofertas mal, pero que todo el mercado tenga un buen abastecimiento, ¿sí? Y eso es a lo que está apuntando el gobierno. Ahora, para ir a una obligación de talles en locales, que primero tiene un problema de costo muy alto, o sea, quizás suene muy lindo, pero si obligamos a las empresas a que tengan todos los talles en locales, para todo la ropa va a ser más cara, porque van a tener un montón de stock que no están vendiendo, y eso se termina trasladando a lo que todos pagamos por la ropa, primero. Pero segundo, habría que no solo cambiar esta ley, sino que transformar a la industria textil en un servicio esencial, por decir algo. Esencial no como la pandemia, ¿no?
sino como los medicamentos, por ejemplo. Entonces, habría que argumentarlo, habría que decir esto hace a determinadas cuestiones sociales, por lo tanto lo regulo específicamente y le pongo más límites. Eso es un debate social, es un debate político, no estoy dando una postura. Lo que estoy explicando es que para que exista una obligación así, tendría que darse todo este proceso social, todo este proceso político y una ley que saque a la industria textil indumentaria de lo general y la meta en una regulación particular. Eso no lo tenemos hoy. Bien, y después, Fabiola dice, a ver, ¿qué pasa si la prenda en talle extra tiene mayor precio? ¿No podrá considerarse discriminatorio? Y después dice, la especialización como en todos los rubros productivos y de servicios. Sí, creo que uno de los comentarios es a favor de lo que acabo de decir, y el otro, es interesante, ¿cómo decirlo? Voy a la pregunta de si una prenda más grande te la cobran más y lo puedo considerar discriminatorio. A ver, como abogado yo te contesto, si la oferta es general, es decir, si vos, más allá de las personas, vos decís, mira, a partir de hoy te ofrezco estos talles, esta es mi lista de precios, si eso es general y para todos, en principio yo diría que no lo puedo considerar discriminatorio, porque es una oferta pública. No está, la discriminación es sobre una persona en particular, o sobre un grupo de personas muy determinado. Ahora, si ante un pedido específico se le pusiera un sobreprecio o algo así, podría llegar a ser. Pero tendría que verse en el caso, ¿sí? No hay muchos antecedentes en Argentina de que se considere el precio discriminatorio, ¿sí? La discriminación va más en el trato, en el abuso o en el maltrato, ¿sí? No tanto en la cuestión económica. Sí, soy yo la que pregunté. En realidad tiene que ver con lo productivo, claramente, pero lo trasladaba a lo que vos estás contando de lo discriminatorio. Y lo comenté en la semana con Andrea, participando de una charla, alguien decía, ¿por qué los productores plantean que tiene mayor costo una prenda en talle grande y lo trasladan al precio o pretenden trasladarlo al precio? ¿Y por qué no las prendas en talles pequeños se cobran más baratas? Entonces, pensando en esto, hago la pregunta, digamos, porque lo cierto es que para el productor más metros, más tela, más de todo en un talle grande es real, digamos. Conozco muchísimo de producción y sé que es real, que no es un invento, pero es difícil a veces explicarlo a quien no conoce de producción, entonces lo traslado al precio, que es algo que todos entendemos. Claro, claro. Sí, a ver, lo que pasa es que esto ya es un poco más económico, ¿no? Pero no necesariamente el precio de las cosas, no solo de la ropa, en ropa se nota mucho, no siempre el precio está relacionado con el costo, está relacionado con la demanda. Hay ropa que no tiene gran diferencia de costo con otra, pero porque tiene un loguito de una marca diferente, la gente la quiere y vale el triple o el cuádruple. Y creo que todos tenemos ejemplos de eso. Sí, coincido en eso, pero es en lo productivo y sé que es real, digamos. Sí, una prenda en un talle 54-60 tiene muchos más centímetros de tela, de todo, hasta incluso capaz que algún botón más, no sé, es real el aumento del costo. Pero bueno, obviamente tiene que ver con una cuestión, ver qué curva de talles manejo, dónde pongo el medio para hacer el costeo, eso lo entiendo, pero también entiendo que hoy en día tenemos problemas, no sé, en cualquier rubro, no sé, pienso en la comida para celíacos, que es más cara, o sea, pasa en todos lados, y quien es celíaco se siente discriminado porque su comida es más cara, entonces esto mismo puede trasladarse a la indumentaria. Sí. A ver, y además en cualquier caso, Argentina tiene buenas leyes en contra de la discriminación, muy buenas, y muy avanzadas, o sea, avanzada en el sentido de que mucho antes que otros países. El problema es que también la discriminación depende mucho del caso, y a veces eso es muy difícil de probar, y además una persona que sufrió una discriminación, como les decía antes, no es interesante, no es socialmente lo que queremos, que una persona que sufrió discriminación después tenga 2 años de proceso judicial, tenga que andar buscando pruebas, para que después le den, qué sé yo, 250.000 pesos. Genial, se toma unas vacaciones, pero además de la discriminación tenés todo un proceso que quizás es tanto más molesto o dañino. De hecho, esto lo hemos hablado, porque pasa con el tema de tomarse las medidas. Una persona de talles grandes, por ahí
les es muy frustrante de tomarse medidas. Entonces, de ahí a encima tener que ir a un local y decir sus medidas, ya ni siquiera su talle a veces, es súper complejo. O sea que, pobre de meternos en temas discriminatorios, es mucho más complejo también, pero bueno. Quería como pasarlo a cuestiones productivas, ¿no? Esto que dice Cristian también, y lo hemos hablado con él también varias veces, y es cierto que para los productores es una complicación esto de querer abarcar una curva de 8, 12 talles, sería como, está bueno, por eso sí reafirmaba lo que vos decías de la especialización, que también siempre lo hablamos, la especialización de los modelistas, de los diseñadores, de los confeccionistas incluso, digamos, va cambiando un montón la forma de producir según la parte del segmento de la curva que tomemos. Pero además, esto es bueno el enfoque que está tomando el gobierno, porque la verdad es que si hay gente que está demandando cosas nuevas, que está dispuesta a pagar por cosas diferentes o especiales, eso quiere decir que hay, para algún emprendedor o emprendedora, algún estudiante, alguien que pone un negocio chiquito, que hay una oportunidad de crecer en donde quizás, si esa demanda nueva no aparecía, las empresas más grandes estaban, por naturaleza, están más instaladas y es más difícil competir. Mientras más nichos de negocio haya, es mejor para la pyme, para el emprendedor. Después las grandes vendrán a competir o no, es otra historia. Pero hay una oportunidad. Por supuesto, después quedará también mucho en ustedes compartir el conocimiento, buscarle la vuelta, ¿sí? Porque me excede el tema de moldura, pero bueno, el producto no es solo darle producto al que quiere, sino que sea un producto bueno, que sirva, que dure, porque es un producto para una persona. Todas esas cuestiones técnicas que estén salvadas. Pero salir de este debate que vale la pena, ¿sí? de esta preocupación que tiene sentido, no es una preocupación en abstracto, pero salir por un lado positivo, que en vez de prohibir u obligar, sea incentivar a nuevas empresas y nuevos emprendedores, es la mejor solución para todos, para los consumidores, para las consumidoras y para los productores también. Bárbaro. Y Lidia dice, en ese caso de discriminación, malos tratos, ¿cuál es el proceso ante el reclamo, la denuncia, cuál es la sanción? Es decir, ¿realmente fue reforzado este punto teniendo en cuenta que ya regía en la ley? ¿Te acordás que te preguntaron en la otra charla también, Andrés, el tema de la sanción, cuánto es, cómo se hace? La sanción, a ver, no hay, en este caso no es como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy bruto, ¿no? Cuando en el asesinato el Código Penal dice de 8 a 20 años. ¿Sí? Bueno, acá las sanciones no está escrito cuál es la pena. Las sanciones son las que tiene la ley antidiscriminatoria, ¿sí? Que empiezan desde sanción, apercibimiento, multa o, si se trata de una empresa, de prohibición de trabajar por un tiempo. Se gradúan según la gravedad y según las circunstancias. No se puede explicar en abstracto cuál es la sanción, ¿sí? No es como si matás a otro es entre 8 y 20 años. La sanción depende de la conducta. Y sí es una mejora, a ver, ya existían las sanciones, lo que es una mejora es que ahora, por una cuestión de detalles, vos podés quejarte a cualquiera de las autoridades que nombra la ley. Podés ir al INADI, si te gusta más ir al INADI, o podés ir a Defensa del Consumidor, ¿sí? Por lo menos tenés esas dos ventanillas. Sabemos que el INADI, si es un caso de discriminación que se nota, por su propio interés, te va a acompañar más. Si es un caso de lealtad comercial, para tener una idea, digamos, como la... y un dato que nos daba, no es exactamente lo mismo, pero creo que habiéndote dado la respuesta, las sanciones están en la Ley de Defensa del Consumidor, y la queja es primero ante INADI de Defensa del Consumidor, y si no te dan la razón o no quedas conforme, podés ir a la justicia, siempre. Nos comentaba Defensa del Consumidor que este año explotaron las quejas, no las denuncias, por comercio online. Obviamente porque de golpe todos, creo que a todos nos pasó, el que nunca había comprado online, de golpe hace 5 compras en un mes, y nos comentaba que Textil Indumentaria tiene muchas quejas, pero las quejas son no por falta de detalles, sino por problemas en la entrega. Por lo que les comentaba antes, uno online no tiene muy claro cuál es el talle, no lo puede ver, no está acostumbrado, además no estamos acostumbrados. Entonces, si querés ese tipo de problemas, uno no podría decir que hay una discriminación. Pero en ese caso sería súper útil tener el SUNIPI funcionando, porque si yo sé que soy 42 de tal cosa, compro online 42 y listo. Como no lo tenemos, surgió este problema.
Me fui un poquito por las ramas, pero creo que contesté. Si no, me vuelven a preguntar. No, perfecto. Gracias, Andrés, excelente, muy claro. Bueno, si alguien le quiere preguntar, sí, Jorge. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo creo que, y me parece interesante la aclaración de Andrés, por el hecho de que yo creo que no tenemos que caer en un reduccionismo donde las prendas son más caras o más baratas por la cantidad de tela o de botones. Hay todo un nivel de diseño que eso hay que contemplar también. Entonces, cuidado con eso, porque las prendas pequeñitas muchas veces tienen un trabajo y también eso justifica en el costo, ¿no? No es que de nuevo, como lo dije el sábado pasado, todos andamos abajo de una capa o todos tratamos de tapar. La indumentaria tiene grandes valores que tienen que ver justamente con el deseo, que tienen que ver justamente acompañado con el diseño. Entonces, es como que me parece que es interesante lo que dice Andrés con respecto a que la discriminación se provoca en el maltrato, pero en lo otro, lamentablemente, es como que es difícil poder controlar por el hecho de que, bueno, ¿qué elabora? Puedo tener un talle que sea small, chiquitito, pero tiene un trabajo, los materiales son carísimos y todo eso, y por eso, de pronto, quizás no tienen que salir porque es más chiquito, entonces no podemos caer en los talles ni en las medidas. Va a haber como un problema con respecto a eso, pero es como que reducir a justamente tapar la indumentaria, y no es así. Claro. Patri, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola, buen día. ¿Se escucha bien, Andy? Sí, perfecto. Buen día. Bueno, primero quería agradecerle al disertante por la charla, fue muy aclaratoria en muchos aspectos. Y mis preguntas son las siguientes. Mencionaste en un momento el tema de que el estudio lo realiza el Estado, lo viene desarrollando, bien como se sabe, y tiene la necesidad de hacerlo conjuntamente con el sector privado. Al sector privado lo convoca mientras se desarrolle todo el estudio o una vez finalizado el estudio antropométrico. Esa es la primera. La segunda, el tema de los etiquetados, al ser obligatorias para el privado. El etiquetado, si es de esa manera, la tabla de talles no tendría que estar incluida dentro de la reglamentación en vez de ser algo que tengan que adquirir monetariamente. Esa es la segunda. En la tercera, mi consulta tiene que ver con la Escuela de Consumidores, si se llama así, y si está en la ciudad de Buenos Aires o en qué parte del país está. Y la última, si dentro del decreto reglamentario está contemplado lo de la comunicación, la concientización y la difusión dentro de las actividades sustantivas del Estado Nacional. Muchas gracias. Bien, las anoté. Si se me escapa algo de lo que me preguntaste, me parás. La primera, me preguntás si la convocatoria de los privados es durante el estudio o después. No, el estudio lo hace el INTI con un escáner que, como les decía, la persona tiene que estar adentro del escáner y tiene que estar con poca ropa, con lo cual ahora no lo pueden hacer. Y el escáner además no es... te digo lo que yo entendí, soy abogado y no ingeniero industrial. El escáner se puede mover, pero no es como una computadora, digamos. Hay que instalarlo en un lugar. Entonces también lleva tiempo llevarlo a diferentes provincias, ¿sí? Eso lo hace el INTI. Ahí, en tomar los datos de las personas, no participan los privados. En lo que yo sostengo que tienen que participar los privados, y parece que va a ser así, es en transformar esos datos, porque el estudio va a dar datos. Va a decir, la gente mide tanto, pesa tanto, tiene estas medidas, datos. No va a dar talles el estudio. El estudio da formas de personas, promedios. Transformar eso en la tabla de talles no es una tarea tan obvia. A mí me excede y es mucho. Pero ahí es en donde, desde el Estado y también desde los privados, tiene sentido que el que hace ropa también explique algo, lo que contaba recién Jorge, si no me equivoco. Bueno, hay determinadas prendas que, no sé,
la cantidad de tela, cómo será, el talle, qué significa. Ahí también lo comparte el gobierno. Es necesario que quien tiene esos datos de cómo son las personas y tiene que transformarlo en talle, hable con quien hace los talles. Porque la verdad el director de defensa del consumidor, este o el anterior, no importa cuál, sabe de defender a los consumidores, no sabe de cómo se produce técnicamente la ropa. Entonces, ahí, en esa segunda instancia, es en donde con los datos del estudio habría que convocar a los privados, creemos que va a pasar, en carácter consultivo, que nadie se asuste. Esto no quiere decir que porque una empresa diga, no, esto se hace así, el gobierno le vaya a dar la razón. Va a escuchar lo que tienen que decir los que al final del día después van a tener que fabricar ese talle. Primero. En la segunda nota entendí, vos me dijiste algo de adquirir monetariamente, eso no pasa. Tiene que ver con el hecho de que se hablaba en su momento, a partir de diversas notas a nivel público masivo, que una vez que esté reglamentado, el IRAM iba a generar la tabla de talles y eso habría que comprarlo. Siendo que es una ley nacional, tendría que ser gratuita para todos. Por eso te pregunto, ¿cuánto de real es esto con respecto a lo que se comunicó a nivel masivo? Cero, no es real eso. A ver, vos sí me decías, la tabla no va, la tabla debería estar en el decreto reglamentario. Sí, claro. En el decreto o en una resolución puede ser, pero una vez que esté el SUNITI, o sea, estudio, datos, con los datos se hace el SUNITI, la tabla. Eso va a estar publicado en boletín oficial. Hay alternativas que no viene al caso de discutir, puede ser un segundo decreto reglamentario o una resolución, pero en cualquier caso va a ser información pública, como vos bien decís, porque es una ley que obliga a los productores, por lo tanto, nada de comprar. Sí pasó que el IRAM tiene sus, no sé si son tablas lo que tienen, tampoco lo conozco, pero tiene sus medidas, llamémoslo así. Para mayor complicación, algunas provincias que pusieron algunas regulaciones tomaron las tablas del IRAM como la tabla de talles, en vez de hacer un estudio, dijeron, bueno, usamos esto. El IRAM es un instituto privado que hace sus talles, sus tablas. Puede llegar a pasar, yo no creo, podría pasar que el gobierno tome las tablas del IRAM como propias. Bueno, en teoría puede pasar, pero nada indica que eso vaya a pasar, porque si no, no estarían haciendo el estudio. ¿Sí? Puede ser que se las compare con las del IRAM. Ahora, nadie tiene que comprarle nada al IRAM. Si el gobierno decide usar las tablas del IRAM, en todo caso publicará eso como el SUNITI, y ustedes se tendrán que adaptar. No creo tampoco que pase eso. Así que, parece que estoy hablando en contra del IRAM y no es mi intención, es simplemente aclarar que lo que le toca al Estado es del Estado. Ahora, el IRAM, instituto privado, está jugando un rol justamente porque no está lo del Estado. Entonces ahí es donde en esa confusión, bueno, quien necesita, quiere por cualquier motivo, bueno, y ellos con todo derecho lo venden, porque ellos no tienen obligación de hacerlo. Ahora el Estado sí tiene obligación de hacerlo. Y va a ser gratis, obviamente, y va a estar publicado en boletín oficial. La tercera respuesta de la Escuela de Consumidores te la debo un poco, voy a revisar mis notas, se me escapa el nombre, pero se los mando por mail. Entiendo que sí, que están en Cava, pero me parece que es una iniciativa media reciente y también con el tema de la pandemia se les está. Obviamente, no sé si tienen alguna capacitación presencial o cómo es, pero bueno, eso lo chequeamos y tenemos los contactos de defensa del consumidor para los interesados. Me parece una iniciativa interesante. Lamento no poder darte más info, reviso mis datos y le pasamos lo que tenemos. Y la última, si el decreto tiene en cuenta lo de concientización. Sí, a ver, el decreto no está. Yo ahora no. Estoy contándote lo que me contaron, ¿sí? El decreto no está. La idea es que sí, que tenga cuestiones de concientización. Lo que es crucial ahí es que le asignen presupuesto. Porque si vos decís, el INADI hará una campaña para que los vendedores traten bien a las personas, bla, bla. Y después no le das plata al INADI para hacerlo, son palabras. Entonces, lo crucial en eso es que se asignen los recursos, que se le encuentre las personas interesadas. Bueno, la respuesta es sí, pero vamos a ver cómo. La situación de Argentina tampoco es fácil para asignar recursos, pero bueno, debería estar. Creo que te contesté todo, ¿no?
Bárbaro. Cristian, ¿vos querías decir algo? Que ahí te vi. Sí, pero lo fue todo respondiendo Andrés. Buenísimo. Algo que quería agregar, que por ahí Fabiola me lo puede confirmar. Tenemos entendido, Andrea, y decime si no, que la tabla de detalles la va a hacer el INTI también. La tabla de detalles exactamente, sí, la tabla de detalles con los datos que ellos van a recabar, teóricamente va a quedar la tabla, digamos, ¿no? Que va a conformar el SUNITI. Claro. Sí, igual en estos casos, Cinti lo que hace es armar alguna comisión, no se resuelve solo dentro de los profesionales de INTI. Pueden llamar profesionales externos, o incluso pueden llamar a ex-intianos que se han ido a otras actividades actualmente. Participa generalmente, bueno, la industria, bueno, es multidisciplinario el tema del armado de las totalmente. Cámaras. Seguro se llama las cámaras, de hecho las cámaras son socias de textiles, de INTI Textiles. Claro, somos... ¿Cómo? Somos socias y recurrimos siempre a los laboratorios INTI. Y esa es un poco la pregunta, Patricia, si no me equivoco, si van a convocar a los privados a través, siendo que lo va a hacer el INTI, estamos ya, formamos parte. Tal cual. Sí, en ese sentido se maneja así. Por ejemplo, para la de JCP, para la declaración de jurada de producto, participamos junto con el gobierno en la elaboración, así que obviamente que van a llamar para el tema de las tablas, seguro que vamos a estar todos ahí. Sí, yo creo que sí, una vez que esté el estudio terminado, ¿no? Que es lo que tenemos que tener paciencia. Buenísimo. Bueno, estamos medio con el tiempo justo porque 11:30 ya empezamos con certificación participativa. Pero muchísimas gracias, Andrés. Me imagino que fue todo más que claro para todo el equipo, para todo el grupo que está acá. Y bueno, yo les diría si alguien le quiere preguntar algo que le haya quedado y después cortamos porque 11:30 tenemos que conectarnos otra vez. Paola. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta, tal vez, no sé si corresponde a Andrés, pero tal vez tiene información, digo. Va a haber que poner digamos, un pictograma, ¿no? Tengo entendido, junto con la prenda y las etiquetas. Realmente desconozco, digamos, la incidencia del costo de eso, pero dado que va a ser algo masivo, porque creo que prácticamente muy poquitas marcas deben de tener esas etiquetas. Digo, hay intención de regular, perdón la pregunta, porque tal vez el costo es ínfimo, desconozco, digo, pero como siempre cuando pasa a ser algo masivo, lo mismo al principio cuando se vendían los barbijos, que los precios eran exorbitantes, digo, ¿va a haber un control, o está estimado de que vaya a haber un control del costo de eso, que va a ser algo obligatorio? Perdón por la pregunta, si tal vez es media... Creo que la puedo responder yo. Bueno, dale. Más que Andrés. Acordate que ya estamos obligados a usar pictograma en un montón de provincias. De hecho, nosotros ya los tenemos, yo te hablo por mi empresa y por otras que les hago, ya los usamos. Y el pictograma en las empresas que nos hacen las etiquetas es súper económico. Creo que justamente está reglamentado por eso. Como es obligatorio, no sabía. Es súper económico. ¿Cómo? Por eso preguntaba. Dije, no sabía, dije, ya veo... Gracias. Desde la experiencia. Ya la normativa IRAM ya estaba, como dice Fabiola, ya estaba